Bueno, pues Shabbat Shalom, amados. Mi nombre es el pastor Dani Vargas de la iglesia Llamados a la Luz y el ministerio Despertando en la Verdad. Es un placer y un honor poderles tener entre nosotros porque a través de esta clase nuestro propósito es despertar a una generación que ha estado caminando en medio de un camino llamado religión que muchas veces no nos acerca al Señor, porque nos acerca más al prejuicio, nos acerca más a la parte oscura y negativa de las pruebas que nos toca a todos enfrentar. Y no es lo mismo enfrentar una prueba en queja, en dificultades de desconocimiento de quién eres para Dios, que confiar en el Señor. Y cuando tú sabes quién eres para Dios, cuando sabes lo importante que eres para Dios y conoces a Yeshua tal como Él es y no como te lo ilustró una religión, tú sabes que la importancia de obediencia es crucial en tu vida para poder escalar en sabiduría y para poder llegar al destino donde Dios te quiere llevar. Entonces, no es lo mismo salir de tu casa bajo un aguacero, bajo una lluvia torriente, grande, fuerte, que esa lluvia te moja por completo porque no tienes capa, no tienes un paraguas, no tienes un abrigo que te tape, ¿entiendes? A salir con un paraguas llamado Yeshua que te cubre. Y aunque te mojas un poquito los pies, pero no te mojas por completo. Así son las pruebas. Cuando te toca enfrentar la vida, porque la vida es dura, a través de las circunstancias, a través de las polémicas, las controversias, porque ¿cuántos saben que los problemas muchas veces llegan a nuestra casa sin uno tener que buscarlos? Entonces imagínate no tener la cobertura del Señor. Por eso muchas personas terminan suicidándose, terminan en depresiones que terminan aislándole completamente de todo el mundo, y muchos de ellos terminan en hospitales psiquiátricos porque la cobertura del Señor no está en sus vidas. Dios quiere restaurar tu casa, Dios quiere restaurar tu familia, pero más que eso, para que ocurra una restauración, tienes que saber quién es quien te quiere restaurar. Porque sabemos que Dios me va a restaurar, pero ¿qué Dios? ¿El Dios de Israel? Porque si es el Dios de Israel el que yo le sirvo, Él tiene mandamientos. Cuando tú entiendes que los mandamientos te van a dar estatus de estabilidad, pues entonces ahora tú obedeces los mandamientos no por obligación, no porque me lo impuso el pastor, sino por amor, porque Dios quiere que tú lo ames y le sirvas en amor, no por obligación a una responsabilidad humana, no por un compromiso, por un cargo que tienes en la iglesia. Eso es bueno. Pero cuando lo haces con amor, en acción de gracia, en agradecimiento, oye, es muy diferente a tener una responsabilidad en la iglesia que estás agotado, te estás quejando porque la gente no te está apoyando, o la gente a decir, estoy agradecido porque Dios me tiene en este cargo por su misericordia y porque yo sé que Dios está haciendo su trabajo aunque tenga poca audiencia. Por eso a mí no me preocupa que aquí hayan poquitas personas. De hecho, la mayoría de las personas aquí son nuevas. ¿Y por qué? Usted se estará preguntando, ¿por qué el pastor está permitiendo que personas nuevas entren a la clase de los nuevos, de los primeros, y los nuevos están entrando? Ok, te voy a explicar lo que el Eterno me dijo. El Eterno me dijo que hay personas que comenzaron en el grupo de nosotros y se han detenido. Y si usted se detiene, usted se va a quedar más tiempo del tiempo necesario en ese desierto que usted está pasando. Es como el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, pero tenían que pasar primero por un desierto, porque el desierto era el lugar donde Dios los iba a desintoxicar de la vieja manera de pensar, de la idolatría, de la queja, de la murmuración, de todo aquello que separa al hombre, a la mujer, de una relación con Dios. Entonces, Dios los pudo haber llevado directamente a la tierra prometida de una. O sea, en una semana, en un día, en unas horas. Pero Dios no lo hace así porque Dios es un Dios de perfección. Y Él va poco a poco desintoxicándote y sacando todo el paganismo, toda la idolatría, poco a poco. Por eso yo no me puedo molestar
que unos vayan a 20 millas, otros vayan a 60 millas, otros vayan a 10 millas, unos vayan más lento que otros. Lo importante es llegar. Entonces, como no es mi posición juzgar, sino adiestrar, usted decide cómo y cuándo vas a adorar al Señor. Si el Señor te dice, quiero que vengas en Shabbat, en día de reposo, y tú oyes, y tú avanzas a la obediencia y pospones todo lo tuyo para venir a honrar a Dios en el día y en la hora que Dios te está mandando a citar, va a haber una gran bendición en tu vida. Pero si tú decides ir en otro momento, en el momento que Dios no te citó, a la presencia de Dios, no es que Dios no te va a escuchar, no es que Dios no te va a recibir la oración, Él te va a escuchar. Pero el propósito de Dios en tu vida es hacerte entender, no que tú escuches solamente, porque muchos son oidores y pocos hacedores. Es oír y aplicar. Ahí es que está la diferencia. Entonces Dios va a insistir contigo hasta que vayas aprendiendo sus fiestas de Israel, porque el Shabbat y no el domingo, que eso es lo que vamos a estar explicando hoy, por qué Yeshua y no Jesús, por qué las fiestas de Israel y no las fiestas de Navidades, no las fiestas paganas de San Valentín, no las fiestas que ha impuesto el Imperio Romano. Amén. Y aunque usted ni yo tenemos culpa de haber nacido en Latinoamérica, para mí ha sido una bendición nacer en Puerto Rico. Para ti debe haber sido una bendición haber nacido en Guatemala o en Estados Unidos o en Venezuela o en Cuba. Es una bendición, pero hay que entender que la forma en que llegó la interpretación de la palabra del Señor no ha sido de la fuente auténtica de Israel. Por eso es que tenemos que escuchar, aprender, o sea, desintoxicarnos para entrar a la tierra prometida. Significa escuchar y retener para aplicar, no escuchar y no mostrar importancia a lo que Dios nos está hablando, porque tu ministerio se puede atrasar. Escuche bien, tu ministerio se puede atrasar. Dímelo a mí, tengo 51 años y por la desobediencia constante de oír y no aplicar, todavía estamos en un proceso donde el Señor todavía sigue haciendo unas perfecciones en nuestro corazón, en nuestra vida, para podernos llevar a donde Él nos quiere llevar. Y aunque estamos viviendo en lo correcto ahora mismo, no significa que Dios ya nos brincó de proceso para llevarnos ahora a la tierra prometida. Estamos todavía luchando, porque esta vida, esta etapa es la etapa más importante de nuestra vida, es la donde demostramos la fidelidad al Señor, es donde Dios quiere ver si hay humildad en nuestros corazones. Porque la religión es una base de un sistema terrenal, pero la relación del Eterno contigo nace cuando tú te acercas a los mandamientos y comienzas a escuchar, a entender y aplicar. Es por eso que hoy te damos las gracias por estar conmigo, gracias por estar en esta clase. Vamos a estar hablando el significado de la palabra Jesús y el significado de la palabra Yeshua. Son dos nombres diferentes, porque uno es hebreo y el otro es griego. Dos nombres, pero nos referimos a un mismo Mesías, a un mismo Salvador. Por eso quiero comenzar diciendo que si tú estás todavía orando y cerrando tus oraciones en el nombre de Jesús, tranquilo y tranquilo, no es pecado. No es pecado, ¿ok? Jesús, tú lo aprendiste y oraste reconociendo que Él es tu Mesías. Y quiero comenzar diciéndote eso porque yo no soy un maestro de la Torá que enseña estrictamente a los niveles de los extremos. No, no, no. Te digo la verdad. O sea, Jesús es el Salvador del mundo, pero una mala traducción del hebreo antiguo al griego romano, greco-romano. Entonces quiero que comencemos por ahí. Que no lo hayas sabido no es tu culpa, pero ahora el Señor te lo quiere revelar para que hagas
la actualización es como una computadora de Windows 7, brinco a Windows 9 o Windows 10 o Windows 11, ¿verdad? Yo no sé cuántos Windows hay por ahí, pero te vas actualizando. Velo de esta forma, como si el Señor se está revelando en tu vida para actualizar tu mente, tu corazón, circuncidar tu corazón con las raíces del Mesías para acercarte más a tu Mesías judío que al Mesías católico. ¿Ok? Porque Jesús es greco-romano, es el Jesús de los católicos, pero Yeshua es el Yeshua Mesías de el Dios de Israel. Entonces, la audiencia debe entender que estamos hablando del mismo Mesías. Jesús y Yeshua es el mismo, ya eso está claro. Pero el Padre está llamando a su pueblo a volver a las raíces de la pureza y la restauración, incluyendo el nombre y el nombre del Padre, que es Yahweh, sin caer en mitos ni ataques vacíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa Jesús en el diccionario Strong, que es un diccionario que te dice palabra por palabra hebrea al español o al inglés, a cualquier idioma, y te dice el significado real? Diccionario Strong, el Nuevo Testamento, la palabra Jesús aparece como Jesús, Jesús, y está exactamente en el G2424. Ese es el código del diccionario. Un idioma griego. Hay un hermano que está dañándome la pantalla. Le voy a pedirle favor al hermanito que hizo esto. Si fue por accidente, por favor, bórralo, mi corazón. Gracias, gracias, te lo agradezco. Yo sé que fue sin querer. Te amo en el nombre de Yeshua. Un abrazote fuerte. Seguimos. Ya dijimos que en el diccionario Strong el código es G2424 y el significado en español es Jesús en griego. Esa es la transliteración de la palabra, pero el origen del hebreo no es Jesús. El nombre auténtico es Yehoshua, que abreviado es Yeshua. Ese es el significado literal del nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Viene de la derivación Yehoshua y Yehoshua viene de Yahweh. O sea que en otras palabras, lo que significa el nombre de Yeshua es Yahweh es salvación, Yahweh salva, o sea, Yahweh salva a través de Yeshua, es lo que quiere decir el nombre verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir esto en español? Te lo voy a resumir, aunque en español decimos Jesús, el sentido original de su nombre es Yahweh es salvación. Ah, pues pastor, ahora entiendo lo que dice Mateo capítulo 1, verso 21, que dice, el ángel explica el nombre, dice, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que el nombre no es solo una etiqueta, un branding, como decimos acá, es una declaración profética de la misión por lo cual él tuvo que nacer, vivir, morir y resucitar para darnos salvación. Ojo, ¿sabías que tu nombre carga un misterio profético en tu vida? Ojo, yo me llamo Daniel. Mi mamá me puso Daniel, igual a mi papá. Mi papá se llama Daniel. Pero ¿por qué Dios permite que muchas veces los primogénitos se llamen igual que su padre? Porque muchas veces cuando el padre no concreta la misión profética de su misterio, de su nombre, lo que hace es que Dios se lo pasa al hijo. Y aunque yo tengo un hijo que se llama igual que yo, no siempre es que tú no cumples con algo profético. Muchas veces es que él es el heredero para cumplir el misterio profético de tu nombre. Mi hijo se llama Daniel, mi papá se llama Daniel. Significa que hay una misión, hay un misterio detrás del nombre Daniel. Por lo menos yo sé lo que significa mi nombre. Mi nombre significa que Dios es mi juez. Daniel significa Dios es mi juez.
El misterio profético que hay detrás de ese nombre es la profecía de que el único que me puede juzgar es Dios. Todos cargamos en nuestro nombre un misterio profético. Ahora, el nombre de Yeshua, que se le conoce o se le dio la interpretación griega como Jesús, que es el significado de Jesús, no tiene significado propio en griego. Hay gente que estudia la Torah, observadores de la Torah, que se han ido con ruido, han hecho otras interpretaciones, ahí viene el caballo, que eso es lo que significa Jesús, pero yo he ido aprendiendo que no es correcto, hermano. Su significado viene del hebreo Yeshua, Yehoshua. En el proceso de traducción se conservó el sonido, pero se perdió el significado visible. Por eso cuando decimos Yeshua, estamos restaurando la raíz hebrea. Está restaurando tu conexión del pueblo santo, Kadosh, de Israel, recuperando el mensaje del nombre que significa salvación. ¿Cuántos saben que cuando tú recibes una información que no entiendes, eso como que te paraliza y como que tú dices, contra, pero es que no entiendo y eso no te permite avanzar? Pero ¿cuántos saben que cuando usted recibe una información de algún tema y lo entiendes, ahora te hace sentido y comienzas a caminar con seguridad porque estás caminando con una información que ya has interpretado correctamente bien? No como tú piensas, sino como es. Mira, amado, escuche bien, escuche bien. Un hombre hebreo no es igual a un hombre romano. Una mujer hebrea no es igual a una mujer romana. El romano tiene una mente esclavizada a la ley de probabilidades, hacer todos mis esfuerzos, mis intentos, sin contar con Dios o contando con Dios a mi manera, pero no a la manera como el Eterno quiere que hagamos. El hebreo sabe que todo está obrando para bien en su vida porque él sabe que hay una promesa desde Abraham, Isaac, Jacob. Jacob le nació José, José le nació Efraín y Manasés, y de Efraín y Manasés, aunque nacieron en Egipto con otras tradiciones, de Egipto se regaron en todas partes del mundo. Los judíos son de la tribu de Judá, pero el Israel, recuerda que Israel era Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y Israel tuvo 12 hijos y de ahí están las 12 tribus de Israel. Hay unas del norte, hay unas del sur. Se rompieron por la mitad. Judá se quedó en Israel. Y aunque en el exilio y el emperador Tito rompió, yo sé que esto es mucha información, persiguió, destruyó el templo, esparció los judíos, pero luego ellos regresaron. Gracias a ellos tenemos Bible. Bible significa Biblia. Pero las 10 tribus, hijos de José, Efraín y Manasés, en Egipto, todas están esparcidas. Por eso es que dice en Apocalipsis que los recogeré de todos los confines de la tierra donde los esparcí, dice el Señor, por causa de su maldad y sus transgresiones. O sea, todos fuimos esparcidos. Tú no tienes la culpa de que tus padres hayan pecado o que los padres de tus padres hayan pecado. Lo importante es que hoy se te está revelando quién eres, por qué debes restaurar el nombre, porque tú eres del linaje escogido del Mesías, de Yeshua. Entonces, estamos restaurando las raíces hebreas, recuperando el mensaje del nombre y reconectando. Mi clase dice conectando, pero yo no digo conectando, yo digo reconectando, porque tus ancestros, los primeros, porque tú sabes quién es tu papá, tú sabes quién es tu mamá, tú sabes quién es tu abuelo, o tal vez si alguien tuvo la diligencia, sabes quién es el papá de tu abuelo o la mamá de tu abuelo, pero de ahí hacia arriba, tú no sabes quién fue familiar tuyo, pero el Eterno sí lo sabe. Y muchas de las aflicciones que tú estás pasando hoy en día se deben a maldiciones generacionales que vienen de tus ancestros, de personas de tus
de tus primeros ancestros que pecaron contra el eterno Elohim y pasó de generación en generación y todavía hoy tú no has entendido por qué estás pasando tanto dolor, tanto sufrimiento, pero es porque alguien en tus generaciones antiguas no se arrepintió, no se arrepintió. Mira, mira esto, te lo voy a explicar, vamos acá, voy a compartir la pantalla. Mira esto, amado, mira esto. Eh, Me parece que es el libro de Éxodo capítulo 20 después de los mandamientos, pero yo quiero que ustedes lo vean como yo lo busco con la inteligencia artificial, mis amados. ¿Lo ven? Éxodo 20, 5 o 6, como lo tenía en mi mente, pero quería que ustedes vieran, obviamente, la verdad. Dice, yo Yahweh tu Elohim, castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate que la palabra aborrecer, según el Strong, es personas que le dan la espalda a los mandamientos del Señor. Personas que obedecen unos cuantos, pero los que no nos conviene, eso no los obedezco. Son los que resisten al Señor, los que resisten a entrar por la puerta de salvación. O sea, yo Yahweh, tú les castigo la maldad sobre los hijos. O sea, lo que hicieron tus padres sin el debido diligenciamiento de su responsabilidad de atender seriamente el asunto de arrepentimiento, aunque no sé, aunque ellos no lo hayan sabido, esa maldición, ese efecto, esa consecuencia va a pasar sobre los hijos. Pero fíjate que es hasta la tercera y cuarta generación. O sea que Dios mira a la primera generación a ver si hay alguien que se arrepienta. Si no nadie se arrepiente, mira la segunda. Nadie se arrepintió, mira la tercera. Nadie se arrepintió, mira hasta la cuarta. Pero en esa cuarta generación, Dios dice, ok, si no se arrepintieron estas cuatro generaciones, pues entonces vamos a otra cuarta más. Dios permite que hayan otras cuatro más. Pero si en la cuarta alguien se arrepiente, o si tú eres el que está marcando la diferencia de la generación tuya en arrepentimiento, dice la Biblia, y hago misericordia a millares, 1000 generaciones de los que me aman y guardan mi mandamiento. O sea, que tú estás aquí en esta clase reconociendo al Mesías con su nombre auténtico, aprendiendo la Torah, aprendiendo a obedecer, aprendiendo a entender el corazón de Dios porque quieres obedecerlo, porque quieres hacer su voluntad, ya con eso le estás diciendo al Señor, quiero que cortes la maldición generacional de mí hacia abajo. Siento la presencia del Señor. Fíjate fíjate en este pasaje está dentro del pacto en el Sinaí. Yahweh no solo habla de individuos, sino de líneas familiares. Mira lo que dice en Éxodo 3:15. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará para todas las generaciones. Pero, ¿qué pasó? Que el enemigo trajo confusión, escondió el nombre del Eterno, escondió y cambió el nombre de Yeshua por Jesús. ¿Para qué? Para traer confusión, para mezclar una cosa y la otra. Entonces, esto es otro tema más aparte, pero yo quería hacerle simplemente un reseñalamiento específico en cuanto a eso. Volvamos a la clase. Entonces, hoy Dios te está conectando con tu identidad real. Amén. El resumen del nombre es Yeshua. No es Jesús ni es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se pierde el significado literal de lo que significa la palabra Yeshua, que es salvación. En otras palabras, que Yahweh salva. Ya dijimos que Yeshua es griego, una palabra griega. Digo Jesús, no Yeshua. Yeshua es hebrea y Jesús es griega. Y cuando digo Yeshua, no solo digo su nombre, estoy declarando que Yahweh es mi salvación.
Vamos, yo quiero que todo el mundo ponga ahora en el chat, Yeshua es mi Salvador. Vamos, Yeshua es mi Salvador. Vamos, escríbelo ahí. Yeshua es mi Salvador. Porque esto está haciendo que tú reconectes con el Eterno. Está haciendo que reconectes con tus raíces hebreas. Está haciendo que reconectes con la fuente más importante. Esto está diciéndole al Padre que tú estás decidido a honrarlo y volver. Qué lindo. Gracias, Diel. Gracias, Michael. Gracias a Rosita. Gracias, Anita. Gracias a todos. Porque eso es lo que el Padre quiere, restaurar su nombre. Entonces, vamos a hablar de la apertura de la clase. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando de Mesías. Estamos volviendo a conocerlo como Él fue y como será. Oseas 4:6 dice, mire lo que dice en Oseas 4:6 dice, Osea habla a Israel en un tiempo de decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque había culto, pero sin verdad. Cuando dice, mi pueblo perece de falta de conocimiento, no es información totalmente, es conocimiento que produce obediencia. Tú puedes tener mucha información en la cabeza, pero nada de eso te motiva, nada de eso te guía a una transformación. Porque lo que es de Dios, Dios lo respalda a través del Espíritu Santo. Pero lo que no es de Dios, el Espíritu Santo no te va a transformar en una información falsa. Al contrario, te va a dejar que tú creas en la información que tú entiendes, porque nos da libertad de escoger. Pero hay que tener cuidado porque no es lo mismo recibir una información de parte de Dios bajo humildad que recibir una información también bajo orgullo. Cuando Dios te habla y tú crees que todo te lo sabes de la Biblia, ocurre un peligro en tu vida, que yo te lo voy a revelar ahora. Pero cuando tú recibes la información del Eterno, de Dios, con mucha humildad, comienza el Espíritu Santo a ver tu corazón, que tú tienes humildad y dice, espérate, él quiere cambiar, él quiere aprender. Y con esas personas son con las que Dios va a trabajar. Pero mira lo que pasa cuando usted tiene rebeldía en su corazón, cree que todo lo sabe porque lleva 20, 30, 50 años en el Evangelio. Escuche esto. Segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿cómo es que hay personas que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? O sea, que Dios les llamó para conocer la verdad. La verdad significa los mandamientos, porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Los mandamientos del Señor. Por eso es que dice, segunda de Tesalonicenses del capítulo 2, o sea, el verso 10 al 12, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mira qué interesante. O sea, esto Pablo lo está hablando a una audiencia que escucharon la verdad, la entendieron, pero la rechazaron voluntariamente. ¿Qué es que está el peligro? Porque entonces, cuando tú entiendes lo que Dios te está diciendo, pero tú no lo recibes y sigues detrás de una religión, sigues detrás de unas enseñanzas que tal vez el que te la enseñó con muy buenas intenciones, pero ahora Dios te está revelando su identidad como Él quiere que lo busques. Entonces ya no es ignorancia, sino más bien resistencia consciente. Mira lo que dice en Hebreos 3, del 12 al 13. Exhortaos cada día para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae que tu corazón se desconecte del Señor, trae amargura y trae desinterés. ¿Desinterés a qué? Conocer e entender lo que Dios quiere que conozcas y entiendas y aplicar. Porque de nada vale escuchar y no aplicar.
Entonces, la restauración del nombre no es moda, es un llamado a salir de la ignorancia y entrar en una identidad. Yeshua era y es judío. Yeshua le habla a la mujer samaritana sobre adoración verdadera. Quiero que veas esto. Quiero que veas el panorama de cuando Yeshua le habló a la mujer samaritana. En medio de ese diálogo suelta una bomba, como decimos aquí en mi clase. La salvación viene de los judíos, no viene de Roma, no viene de una religión, no viene de una secta, no viene de Mahoma, no viene de Budá. Si la salvación viene de los judíos, en contexto judío, entonces el Mesías no puede ser entendido bien, desconectado de sus raíces. Por eso es que el enemigo ha querido desconectarnos de las raíces de nuestra fe, que son raíces hebreas. Mateo 5:17 dice, Yeshua está corrigiendo malentendidos. En este texto bíblico, algunos pensaban que él venía a abolir. Y él responde, no vine a abolir, vine a cumplir, a llenar, a dar plenitud. Esto no es volver a la ley para salvarme. Es volver a la identidad y a la verdad para amar mejor al rey. Por eso es que las raíces hebreas no te alejan del Mesías, te lo muestran sin maquillaje, tal como él es. Ahora, ¿de dónde sale la palabra Jesús y por qué Yeshua? Esto ya lo explicamos. ¿Por qué el enemigo ha querido que tú tengas un conocimiento mezclado del Mesías con tradiciones paganas? ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué decimos que nació el 25 de diciembre? ¿En qué parte de la Biblia Dios autoriza celebrar la Navidad? ¿No será que el enemigo sabe que existen unas fiestas de Israel, de los judíos, que debemos de mirar como las únicas fiestas que Dios autoriza celebrar y que el enemigo sabía que tenía que inventarse algún tipo de propuesta llamativa que te mostrara la felicidad del compartir, pero por otros criterios y por otras bases y fundamentos? ¿No será que se está mezclando lo puro con lo impuro y por eso el enemigo sabe que si te logra convencer de celebrar algunas fiestas paganas, que aunque el propósito sea Dios, el mismo Dios de Israel, Dios no las ha aprobado y con eso nada más te descalifica? Aquí hay que hablar con precisión, mi amado, porque no fue exactamente lo que pasó cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de los mandamientos en el monte Sinaí, cuando abajo Aarón se contaminó con un pueblo que le montaba presión porque hacían días que Moisés no bajaba y como ellos necesitaban hablar con Dios y Moisés era el intermediario entre el pueblo y Yahweh, se desesperaron que fundieron todo el oro y crearon un becerro de oro y aunque querían adorar a Dios Yahweh a través del becerro de oro, porque no era que estaban adorando el Dios becerro de oro, tú eres mi Dios, no, era que ellos querían usar un intermediario y eso le contó como idolatría y abominación. Ahí vemos la santidad de Yahweh, que Dios no negocia su santidad, que Dios es celoso y Él no puede ser burlado, Él no puede permitir que nadie ocupe su lugar. Entonces la Biblia no da fecha de el nacimiento específico en día en calendario que nació el Mesías, pero da pistas. En Lucas capítulo 2 verso 8 dice que los pastores estaban en el campo de noche cuando nació el Mesías. Muchos historiadores y estudiosos señalan que el relato no encaja bien con diciembre, porque en esa temporada el clima en Israel, en Jerusalén, favorece recoger a los rebaños, aunque esto puede variar según la región y la práctica, es una realidad. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre?
¿Cuál es la agenda del enemigo? En el mundo romano existían fiestas paganas donde se celebraban el solsticio y las celebraciones solares en conmemoración al dios Sol. Los incas, los aztecas, todas estas tribus celebraban estas cosas, el dios Sol, que se le conocía como el dios Invictus, impulsado por el emperador de aquel tiempo en el año 274, Aurelio. Entonces la fecha se mueve en un entorno de festividades romanas, mi amado. ¿Y cuántos saben que el imperio romano siempre ha sido un imperio idólatra? Ahora, ¿por qué se fija el 25 de diciembre? La Biblia no da una fecha exacta para el nacimiento del Mesías. Sin embargo, cuando el cristianismo ya estaba integrado al imperio romano, recuerde que Israel, o sea, cuando Yeshua vino, quien dominaba y tenía invadido al pueblo de Dios eran los romanos. Por eso fue que Pilato, que era el emperador romano, o sea, en aquel tiempo, vio a Yeshua y lo miró y dijo, pero es que yo no encuentro nada malo que él haya hecho. Y él se limpió las manos, se las lavó porque, pero ahí te da evidencia de que era Roma el que estaba invadiendo a Yeshua, invadiendo el pueblo santo, invadiendo el pueblo de Israel. Ese 25 de diciembre aparece primera vez en documentos romanos alrededor del año 354 después de Cristo, como el día de celebración de nacimiento de Cristo. O sea que mezclan una fecha de tradición del dios Sol Invictus, se lo imponen a su imperio como el día de nacimiento del Cristo, y desde ahí en adelante se distorsionó todo y llega a nuestra vida como el día que celebramos la Navidad y todas esas cosas, que es una mezcla de otra celebración pagana, donde el nieto de Noé, Nisroch, pecó y dijo que cuando él muriera, él iba a reencarnar en un árbol y que era importante que todos los años celebraran en esa temporada fría su reencarnación, o sea, lo idolatraran, que lo adornaran los árboles. Entonces ahí es que sale Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, míralo aquí. Mira esto lo que dice Jeremías capítulo 10. Dice, Yahweh contrasta ídolos hechos por manos humanas versus el Dios vivo que creó los cielos y la tierra. Dice, no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Israel estaba copiando prácticas paganas. Yahweh le dice, no vivan según el sistema de qué? Del mundo. Yo no puedo vivir según el sistema del mundo, porque el mundo, decimos, yo no soy de este mundo, soy peregrino, pero aunque vivimos en el mundo, no somos de aquí, por lo tanto no podemos hacer lo que el mundo hace. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Celebrar qué? Muchas tradiciones puestas paganas. Jeremías 10, del 3 al 5 dice, cortan un árbol del bosque, lo adornan con plata y oro, lo fijan con clavos para que no se mueva, no pueden hablar ni andar. Escribe cómo los pueblos fabricaban imágenes para adoración. No es decoración inocente, es idolatría cultural. Pero lo trajeron a Estados Unidos, lo trajeron a Latinoamérica como algo que viene de Nisroch, que su origen es pagano, el nieto de Noé, fue el que pecó diciendo que cuando muriera él iba a reencarnar en un árbol. Empieza esta cultura propagarse como idolatría, lo llevan a Estados Unidos, luego lo llevan a cada hogar y ahora tenemos a todo Latinoamérica celebrando Navidad en diciembre 25, un cumpleaños de Jesús que no está aprobado en fecha de que fue el 25 de diciembre, y ahora tenemos un árbol con imágenes debajo del árbol del nacimiento de Jesucristo,
Y aunque tú digas, yo no lo idolatro, pero tienes un anatema metido en tu casa y por eso la pobreza te está corrompiendo, te está estancando. Por eso en la Navidad hay tantas muertes y tantas desgracias. Es el año donde por causa de esa idolatría el enemigo empieza a pasar factura y empezar a llevarse mucha gente a pasar la factura. Y aunque me digan loco, aquí está, la Biblia habla, Jeremías 10, 6 al 7. No hay semejante a ti, oh Yahweh, tu nombre es grande en poder. Mientras naciones confían en objetos, Israel debe confiar en un Dios vivo. Mira, mira lo que dice Jeremías 10, 2. Así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Mire como todos los textos bíblicos que validan la idolatría. No pregunte acerca de sus dioses diciendo de qué manera servían estas naciones a sus dioses. Yo también haré lo mismo. No harás así, dice Yahweh tu Dios. Levítico 18:3. No haréis como hacen en Egipto ni como hacen en Canaán. Romanos 12:2. No conforme a este siglo, sino transformaos. El llamado es a no adoptar el sistema del mundo, a no seguir la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque Yahweh no quiere mezcla, quiere santidad. Y por eso mi mensaje no tiene la intención de atacar a nadie, sino de que volvamos al diseño del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque lo que no viene del cielo no debe gobernar tu altar. Hoy, mi amado, hoy se está cayendo muchos paradigmas en tu mente y es necesario que pase. ¿Por qué? Porque Dios te está revelando su corazón. O sea que la fecha del 25 de diciembre no es bíblica, sino histórica y cultural. Por eso Yahweh nos llama a volver a su calendario y a sus tiempos. ¿Sabías que nosotros nos dejamos regir por un calendario greco-romano de Grecia y de Roma? Estamos en el 2026. Pero si yo te dijera que estamos en el 5786, según el calendario judío, ¿me creerías? Entonces, eso es lo que quiere Dios revelarte, que la agenda de un hijo de Dios no es la agenda de un cristiano secular. Yeshua nació en una fiesta llamada Sukkot, y aunque no sabemos la fecha específica, podemos saber en qué tiempo, porque Israel celebra 7 fiestas todos los años. Y en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, exactamente en esa temporada, donde Israel estaba todo el mundo celebrando esas fiestas, fue que Yeshua nació. Entonces aquí lo enseñamos no como dogma. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La idea de habitar significa tabernaculizar. Y esto conecta con el lenguaje de morada, de cabaña. Te está dando una pista de qué temporada nació el Mesías. Mucha gente usa esto para sugerir que su nacimiento pudo ser en temporada de Sukkot. Y aunque nosotros no debemos de pelear por qué fecha fue exactamente la que nació el Mesías, es volver al patrón bíblico, es ser humilde y decir, mira, yo sé que no nació en diciembre, pero nació en Sukkot. ¿Ves? Sukkot, cuando llega esa fiesta de Israel, tú debes saber que en esa temporada fue que el Mesías nació. Ya está. Ahora, ¿quién cambió el sábado por domingo? ¿Por qué la mayoría de las iglesias se reúnen el domingo y no el sábado? Recuerden que se cambió porque Constantino así lo determinó. Que aquí sí vamos a entrar en aguas profundas con historia y fecha. ¿Quién fue Constantino? La historia dice que Constantino fue un emperador romano
Tras su ascenso, el cristianismo pasó de perseguido a favorecido en el imperio. ¿Y qué hizo en el 321 después de Cristo? Constantino emitió la primera legislación civil importante sobre el descanso del domingo, en conmemoración al dios Sol. O sea, que no fue que Dios cambió el sábado por el domingo o el Shabbat, que es el día sábado. Es que un hombre humano borró el mandamiento número 4 de Éxodo capítulo 20, donde Dios dice, acuérdate de guardar el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Desde la creación del mundo. Es el sábado, no es el domingo. Entonces, esto no fue Dios que lo cambió, fue un acto civil que favoreció el domingo como día de descanso social bajo un veredicto, bajo una ley que se hizo bajo el Imperio Romano y Constantino mientras operaba. Ya establecimos que Constantino fue emperador romano desde el año 306, 337 después de Cristo. Antes de él, escuche bien, antes de Constantino, los cristianos eran perseguidos, los mataban, los asesinaban. Ustedes saben que los 12 discípulos, uno terminó suicidándose, fue Judas, los otros 10 de 11 terminaron asesinados. Uno solo no lo asesinaron. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Juan. Juan fue el que se le reveló el Apocalipsis completo. Entonces, antes de los cristianismos eran perseguidos, encarcelados, despojados, ejecutados, obligados a esconderse. En el año 313 después de Cristo, Constantino emitió el edicto de Milán. Esa fue la ley que él firmó para declarar libertad de culto para los cristianos, para que ya no los persiguieran, no los mataran, y aunque era algo bueno que estaba haciendo, pero lo firmó bajo la condición de mezclar lo puro con lo impuro. Constantino no sabía lo que estaba haciendo, pero Satanás sí. El cristianismo pasa de ser una fe perseguida a ser ahora una fe favorecida por el Estado según el Imperio Romano. Desde ese momento la iglesia ya no solo es espiritual, también se vuelve institucional y política. Por eso es que vemos un papa intercediendo en la guerra, vemos un papa en un Vaticano o en una secta idólatra, y esto abre la puerta a que prácticas, fechas y estructuras del imperio se mezclen con la fe verídica de Israel. Tenemos una mezcla, tenemos una mogolla, como decimos aquí en Puerto Rico. Imagínate que te sirvan arroz blanco con habichuela y pollo, o un plato de salmón, y te le echen cloro, y te le echen ajás, te le echen lector, y te le echen químicos de limpieza. Contaminaste la comida. ¿Qué es Nicea? Nicea fue una ciudad del Imperio Romano que hoy en día representa a Turquía, y en el año 325 después de Cristo, Constantino convocó el concilio de Nicea, o sea, convocó el concilio del Imperio Romano a una gran reunión de líderes cristianos para unificar la doctrina en todo el imperio. En otras palabras, vamos a dejar de estar matando y asesinando los cristianos y vamos entonces a hacer una religión. Y allí se tomaron decisiones que separan más a la iglesia de sus raíces judías, establecen una fe universal, católica universal, y alinean la religión como un poder político. O sea, en otras palabras, amado, Nicea no fue una reunión espiritual solamente, fue una reorganización del cristianismo bajo un imperio con una agenda para distorsionar las escrituras, el nombre de Yeshua, y separar a la humanidad de las fiestas de Israel. Por eso tú ni yo tenemos la culpa de haber recibido muchas cosas dentro de la religión. Yo no critico lo que mi padre me enseñó a través de la religión pentecostal o evangélica, porque eso fue lo que me sostuvo. Y ahí hay gente que está adorando al Señor Jesucristo como su Salvador y está viviendo, tratando de una vida en santidad. Y yo no juzgo a esas personas porque ellos están haciendo su mayor esfuerzo.
Y dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo lo valido. Yo no podría ir en contra de la Escritura. Pero si el Padre te está reconectando ahora con las raíces, te está actualizando el nombre para que sepas qué fue lo que pasó, quién distorsionó el nombre, por qué celebramos alguna fiesta que las hacemos con buena intención de compartir y celebrar a Jesucristo. Está bien, pero hay cosas que no se pueden mezclar. Y aunque tú no las concibas, ¿sabes? El desconocimiento no te exime de la responsabilidad. Porque hay cosas que tú vas a hacer pensando que están bien para ti, pero cuando Dios te confronta por la palabra, por las raíces hebreas, Él te va a juzgar. Algún día todos vamos a estar ante la presencia del Eterno y Dios nos va a juzgar qué hiciste, cómo hablaste, cómo actuaste y va a mirar si tú tuviste frutos del Espíritu. Y si tú no tuviste frutos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hizo el Señor Yeshua cuando caminaba con sus discípulos, cuando maldijo la higuera que no producía fruto? ¿Qué hizo? Que luego cuando volvió a pasar, la arrancó y la tiró al fuego. Porque lo que no da fruto, ¿qué? Oye, esta palabra me confronta a mí también. Tenemos que dar fruto, mi amado. Que el Eterno sabe que no somos perfectos. Sí, Él lo sabe, pero Él busca personas que tengan el interés de hacer su mayor esfuerzo para honrarlo, para seguirlo, para vivir en una vida limpia, santa. Yo sé quién yo fui en el pasado, pero mi pasado no puede determinar mi futuro. Desconéctate del pasado. Dios quiere que te desconectes de quien fuiste para que ahora te conviertas en la nueva versión de tu personalidad como un hijo, una hija de Dios que quiere obedecer. O sea que ya entendimos quién fue el que cambió el sábado por el domingo, porque la mayoría de la iglesia se reúne domingo, por el veredicto de Constantino en el año 321 después de Cristo, donde hubo un decreto donde el domingo, en conmemoración al dios Sol, Invictus, se establece como el día oficial de descanso civil. Por eso es que la mayoría de los negocios no abren domingo. Por eso es que la mayoría de los cristianos se reúnen domingo en la iglesia. Por eso es que el sábado es el día que todo el mundo sale a comprar. Las tiendas están llenas, cuando debería ser al revés. Interesante, ¿eh? Por eso es que dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por eso es que dice que se perderán como la arena del mar. Son muchos más los que se van a perder que los que van a entrar al reino. Porque la gente le gusta vivir en un mundo cómodo, un mundo de beneficio, y no han entendido que servirle a Cristo, que servir y seguir a Yeshua, conlleva sacrificios de despojarte de tu propio interés para servir a Jesús, a Yeshua. Entonces el concilio, la odisea del concilio romano de aquel tiempo declaraba que los cristianos no deben judaizar, deben descansar el sábado sin honrar el domingo. O sea que todos los que quieran servir a Jesucristo deben de dejar el sábado y venir el domingo. Esto marca la transición oficial de un modelo bíblico a un imperial. Ya creo que te lo estoy explicando, amado, aquí. Por eso es que Yeshua y Jesús es el mismo Mesías, pero Yeshua es el hebreo. Jesús es el fabricado por la Iglesia Católica Romana. Veamos el Yeshua versus Jesús. Yeshua era el nombre de salvación, era en hebreo, era en arameo, que significa Yahweh salva, o sea, en otras palabras, salvación. Jesús es un nombre griego, latino, español, se pierde el significado original porque no tiene un significado en contexto literal. Yeshua era judío. Yeshua practicaba la Torá, seguía las fiestas bíblicas, las fiestas de Dios, las que mismo Yahweh en Levítico establece. Pero el imperio romano promociona a un Jesús romano de occidental con instituciones políticas, fechas litúrgicas históricas, dando fechas incorrectas como el 25 de diciembre, figura romanizada. Yeshua tiene el propósito de restauración de Israel. Jesús tiene el propósito del cristianismo institucional. Si tú no eres como yo, ni creas que tú eres recibido en mi casa, era división. Yeshua cumple y revela la versión original de la Torá,
Pero el Jesús, el seguir la religión, representa como que la ley y los mandamientos de Dios están abolidos. Yeshua era hebreo. Quien estructura a Jesús es una mentalidad greco-romana. Ahora, el Padre no está destruyendo tu fe, lo que quiere es purificarte. No te está quitando a Jesús, te está mostrando a Yeshua. Te está diciendo, mira, sé que has orado en el nombre de Jesús, sé que has seguido tradiciones en nombre de Jesús, pero ahora yo quiero decirte, no es que estabas mal del todo, simplemente habían unas cositas que quiero que arregles. Eso es todo. Te está actualizando. No para que critiques, sino para que adores en verdad. No para que señale al que hacer una oración como el nombre de Jesús, sino para que la persona entienda quién es el verdadero Yeshua. ¿Cómo tú te llamas? ¿Te gustaría que alguien te llame por otro nombre? Pero si ya la persona sabe cómo te llamas, si ya la persona tiene el conocimiento de cómo te llamas y ahora te empieza a llamar por tu nombre, ¿verdad que te sientes bien? O sea que hoy no se trata de cambiar palabras, sino de volver a la raíz. Por eso mi intención no es juzgarte, amado. Hoy no se trata de cambiar palabras, sino de volver a la raíz. Porque cuando conoces al Mesías como Él es, tu fe deja de ser tradición y se convierte en pacto vivo. Daniel capítulo 7, verso 25 dice, habla de un poder que intenta cambiar los tiempos y la ley. Cuando se manipula el calendario, los nombres y la identidad se afecta a la adoración. O sea que el enemigo no necesita que niegues a Dios, solamente necesita que tú entiendas una mezcla y tú lleves a tus propias conclusiones y busques a Dios como tú entiendes. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú busques a Dios como tú entiendes, con mezcla, desconectado de la raíz de la verdad. Mira lo que dice en Sofonías capítulo 3, verso 9. Promesa de restauración, lenguaje puro para invocar el nombre. O sea que Dios no te está quitando la fe o el nombre, te está purificando. Él quiere que tú hagas lo correcto. Él quiere que tú aprendas a obedecer las cosas que Él quiere que obedezca. ¿Cómo deberíamos, ya con este conocimiento, cerrar nuestras oraciones a partir de ahora? Debemos llamarle Jesús o Yeshua. Pues mira, puedes enseñar que Jesús es una forma en español que proviene del griego latín, pero que Yeshua conecta a la raíz y el significado de Yahweh salva. No conviertas el nombre en arma, conviértelo en puerta. No empieces a acusar a la gente. Yo no acuso a la gente. Yo dejo que el Espíritu Santo se le revele. Yo te adiestro y el Espíritu Santo es quien te va a adiestrar y te va a marcar. Te adiestra a través de mí con humildad porque soy un vaso que soy humilde. No quiero criticar. Yo nunca te voy a juzgar, pero el Señor te va a revelar. Yo te voy a adiestrar lo que Dios me adiestró a mí. Y Él va a hablar a través de mí, pero el Espíritu Santo es el que te va a convencer. Entonces, ¿cómo debemos cerrar una oración? Simple y sencillo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Yeshua significa salvación, HaMashiach significa el Mesías. Porque ¿cuántos saben que hubieron muchos Mesías, falsos Mesías? Pero cuando dicen Yeshua HaMashiach, conecta la salvación con el verdadero Mesías. Que en hebreo transliterado significa Beshem, Yeshua HaMashiach, Amen. O sea, imagina que tu nombre es Daniel, mi nombre es Daniel, y por 30 años te llaman David. Tú respondes porque entiendes la intención, pero cuando tu padre te dice, hijo, tu nombre real es Daniel, ¿qué harías? ¿Te ofendes o lo restauras con honra? Eso es lo que Dios está diciéndote en esta clase. No te estoy rechazando por lo que no sabías. Te estoy llamando a caminar conmigo con lo que ahora sabes. Siento la presencia del Eterno. El Ruach HaKodesh está aquí en esta clase. Te lo voy a volver a repetir. Yahweh no te está rechazando por lo que no sabías. Te está llamando a caminar con Él, con lo que ahora se te está revelando y que ahora sabes. Míralo aquí en esta tabla. Jesús versus Yeshua. En forma de español, vía griego, latín.
El nombre de Jesús te hace perder el sentido original, pero a la derecha, en el nombre hebreo Yeshua, significa Yahweh salva. O sea que el nombre prepara su misión. Habla con entendimiento, habla con propósito. Jesús no, se pierde el sentido original. Jesús te ata a una religión y a una tradición, versus Yeshua te hace entender que Él era la Torah viviente, te conecta con las fiestas bíblicas, te da identidad y saber que tu Mesías es uno. Jesús mezcla cultural sin discernimiento, Yeshua te da pureza, retorno al original. Jesús te ayuda a creer, pero sin obediencia. Yeshua te enseña a creer, pero a caminar en obediencia. Y ahí es que está la diferencia, amado. Porque cada vez que obedeces, se abre una puerta. Cada vez que te levantas a obedecer en Shabbat, Dios te abre una puerta de oportunidad. Pero no basta solamente con creer y seguir con tu vida caminando en pecado. No basta con solamente creer, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios y ya no son salvos. Hay unas preguntas que te quiero hacer. Y tú decides si hoy en esta clase tú comienzas a alinearte con el Señor, o si decides seguir la vida que llevas, que te ha llevado al lugar donde hoy quizás tal vez te encuentras, un lugar de desesperación, ansiedad, incertidumbre, donde todo lo que haces no ves resultados, no ves bendición. ¿Estás dispuesto a amar la verdad aunque te incomode? Porque si te incomoda es porque esa área es la que Dios te está señalando para que comiences a cambiar. Si hay algo que te incomoda en esta casa, esa es la área donde tienes que entregarle al Señor para que Dios te transforme. ¿Qué cosa estás practicando? Que sabes que otros la hicieron así, pero que no has tenido el tiempo para hacer lo propio y verificar y validar si está en las Escrituras o si verdaderamente qué significado tiene eso que estás leyendo dentro de la Biblia. ¿Qué cosas practico sin haber validado en las Escrituras? Si Yahweh me está llamando a mis raíces originales, ¿voy a resistir o voy a responder? Porque si resiste, te sigues quedando en el mismo lugar, mi hermano. Pero si responde con humildad, el Señor te va a seguir llevando de la mano hacia el lugar donde es tu propósito. Por eso es que hoy le decimos Abinu Shebat Shamabim, toda Rabba al Ha'emet, Shalash Lanual Manim Shalim, Tajet Hein Nenu, Behash Sirenu, Echorashim Doshim, Anur Rosim Lada at Ed Hamashiach, Kamal Shehu Yeshua. Beshem Yeshua, Hamashiach, amén. Español significa: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la verdad. Perdónanos por los tiempos de ignorancia. Abre nuestros ojos y vuélvenos a raíces santas. Queremos conocer al Mesías tal como es, Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Amado, hemos dado por terminada esta clase. Por eso es que es importante, amado, que tú mires esta imagen y tú decidas a quién vas a seguir. Sabemos que es un Mesías, pero el enemigo ha querido confundir. La parte derecha es la traducción del mal, de la inclinación hacia las fiestas paganas, de la inclinación hacia lo puro y la mezcla de lo puro con lo impuro. Pero el de la izquierda es el Yeshua hebreo, es la Torah viviente, es la representación de Yahweh en la tierra, es el verdadero Mesías que resucitó y dejó una tumba vacía y que sabemos que regresa por un pueblo limpio, sin manchas y sin arrugas. Entonces, hoy, ¿a quién vas a seguir? Y aunque nuestra intención no es ni será juzgar
lo que te sostuvo y te mantuvo. Porque el mismo Pablo tenía que hablarle a una audiencia llena de religión. Pero Pablo no era judío. Pablo era un hombre que venía de Roma, que asesinaba a los cristianos, los perseguía, pero cuando se encontró en Damasco con aquella voz que lo tumbó del caballo y se quedó ciego, y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Era la voz en hebreo que le decía, Pablo, ¿por qué me persigues? Y una cosa es dar contra el aguijón. Entonces, hoy el Señor te dice, ¿vas a seguir la religión o me vas a servir a mí como Mesías Yeshua? Solamente para pensar, porque de la forma en que tú determines obediencia en tu vida, o resistas y mantengas tu mente lejos del conocimiento de la verdad, es lo que va a determinar lo que va a pasar en tu vida en los próximos meses y años. Tú decides estar 40 años en el desierto, o tú decides ponerle la mano al Mesías Yeshua y avanzar hacia la tierra prometida. No solamente avanzar, entrar a la tierra prometida para conquistar. Dios te bendiga. Esta ha sido toda la clase de hoy. Chao, chao.